Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de esta noche del libro escrito por Francisco Torres García, La vida por José Antonio, entre la represión y el olvido. Bueno, Francisco Torres García tiene un blog en el que podéis averiguar más sobre él y sobre su obra. Pero a grandes rasgos es historiador y articulista, catedrático de instituto, profesor de enseñanza secundaria, licenciado en letras por la Universidad de Murcia en la división de Geografía e Historia. Ha participado en varios programas radiofónicos, últimamente participa en Radio Ya, que como sabéis lleva un año en funcionamiento. El mes pasado vino Javier García Isaac a presentar también su libro Cita con la Historia y bueno, aquí tenéis unos pocos libros de los que él ha escrito, uno anterior a este sobre José Antonio, y este es el complemento, y luego otro sobre la División Azul. Y sin más, pues ya que exponga él y presente el libro, que es el invitado y es el que tiene que hablar. No hace falta. Bueno, buenas noches. Aquí a esta charla, conferencia, coloquio, como lo quiera llamar. Yo escribo mucho aquí, lo voy a decir como no hago caso, ¿verdad? Pero es un defecto que tenemos. Si no se me oye bien, me lo dicen y yo subo la voz, no hay ningún problema. Y un poco era venir aquí a Mallorca, naturalmente es un placer venir y aceptar la invitación. Y en esta charla que vamos a tratar de presentar estos libros, yo le he dedicado a José Antonio Primo de Rivera dos trabajos. Uno que el primero, que es el último José Antonio, que en realidad es una parte última de su vida, desde el momento que entra en prisión hasta que es asesinado, ejecutado en Alicante en noviembre de 1936, y que quizás sea la parte más interesante de su vida pública o de su pensamiento, porque es la cual ha alcanzado la madurez que naturalmente pues las balas cortaron aquella madrugada de noviembre. Y un poco también revisar, a la luz de la documentación, lo que fue en realidad pues todo lo que condujo tanto al proceso como al desarrollo del proceso, como los intentos de rescate. Claro, hacer esto en estos tiempos pues tiene sus riesgos. Estamos bajo la férula de esta especie de verdad oficial que se quiere imponer, que es la otra parte de la charla de esta noche, que es la llamada Ley de Memoria Histórica. En fin, en Mallorca además creo que la Ley de Memoria Histórica va a tener la de Memoria Democrática, y dentro de un rato no sé cuál memoria más pondrán. Pero bueno, como todo se pega, en Valencia también la tiene, y supongo que en Andalucía están a medio camino y en los demás pues les tocará más tarde o más temprano. Y naturalmente esta ley que pretende, o estas leyes que pretenden establecer esto que se llama el pensamiento único y ocultar una parte de la historia que se está convirtiendo casi en la historia alternativa de la otra, porque esta es la historia alternativa. No sé si dentro de poco habrá que comprarla clandestinamente. Yo he tenido algún problemilla en algún sitio con alguna de estas presentaciones por parte de los diversos poderes municipales existentes en España, pero en realidad, bueno, pues esto es lo que toca. Y cuando presenta este libro, pues naturalmente hay algo curioso. Dice la Ley de la Memoria Histórica, la ley madre, en uno de los puntos, que tenemos el deber, la obligación y no sé cuántas cosas más, naturalmente, de homenajear, respetar, etcétera, a las víctimas de la guerra civil. Claro, puede leer semejante artículo, pues evidentemente yo creo que con estos dos libros de más tiempo, que se llama El último José Antonio y este de La vida por José Antonio, entre la represión y el olvido, pues yo cumplo fehacientemente la ley de la memoria histórica, porque claro, son víctimas de la guerra civil. José Antonio, que fue asesinado
por los republicanos, y naturalmente este segundo libro, que es como un complemento, son esas cosas que no caben en las páginas de un libro ya por sí voluminoso y que el editor dice, bueno, pero esto no, y que trata de algo que a mí me interesaba casi más, ¿verdad? Que es la vida de aquellos que cayeron con José Antonio. José Antonio lo matan con 4 muchachos, los falangistas y los carlistas, pero al mismo tiempo en Alicante, durante ese tiempo, pues hay unos chicos que intentan ir a rescatarle el 19 de julio de 1936, que naturalmente son apresados, que van a morir a lo largo del periodo, son los primeros, en fin, ejecutados, juzgados y ejecutados en Alicante, y además luego los que van a sobrevivir son asesinados posteriormente. Y yo creo que ha llegado el momento en que hay que reivindicar, en fin, aprovechando la ley de la memoria histórica, naturalmente no me han dado ninguna subvención para hacer los libros, ¿verdad? Pero hay que aprovechar mientras nos dejen, porque de alguna manera hay que rescatar estas historias del olvido, porque si no se rescatan ahora que estamos todavía ahí, pues va a ser muy complicado que a futuro quede constancia, porque una de las cuestiones que hace precisamente la ley de la memoria histórica es borrar la memoria. Es decir, la idea de esta ley y esta es precisamente borrar la otra memoria, es decir, hacer desaparecer naturalmente a aquellos que fueron asesinados en la zona republicana, porque una vez eliminada la causa, eliminamos la consecuencia. Es decir, no puedo hacer héroes de luchadores por la libertad heroicamente si aparte de esos héroes luchadores por la libertad estaban implicados en esta muerte porque debió producirse en la zona republicana que costó la vida a varias decenas de miles de personas. Por lo tanto, había que borrarlos. Por lo tanto, estos deben desaparecer de la historia, que en realidad es lo que se pretende con estas leyes de la memoria histórica. Y uno de los capítulos que se encargan estos 2 libros son precisamente la represión, cómo funciona la represión en la zona republicana. La represión aparentemente legal, la realizada por los tribunales populares, ante los que van a comparecer tanto José Antonio como parte de estos chicos, como la represión ejercida por lo que llama las milicias, ¿verdad? Como si las milicias del Frente Popular fueran unas cosas que han surgido por generación espontánea y no tuvieran mandos organizados, porque cada una de esas milicias en realidad responde a un partido político. Está orgánicamente bajo la dirección de ese partido político. Es decir, hubo milicias socialistas, hubo milicias anarquistas en sus diversas facciones y hubo milicias del Partido Comunista. Y por lo tanto, los responsables de esos asesinatos son las milicias de esos partidos. No todos los republicanos, pero sí las milicias de esos partidos. Y de alguna manera me interesaba dedicar ese tiempo a realizarlo. También me alegro de haber venido por una razón, ya que están aquí estos chicos que son los protagonistas del libro, así hasta 250 y tantos, ¿verdad? Porque otra de las cosas que yo sentía enorme curiosidad es saber, nosotros sabemos que en la zona republicana hubo una persecución religiosa y que murieron asesinados 7.000 sacerdotes religiosos y demás, y que se supone que otros 3.000 católicos de estos militantes de la oración nocturna, es decir, pertenecientes de forma militante a algunas de estas acciones, fueron asesinados por haber pertenecido a ellas, en total unos 10.000. Pero yo decía, bueno, pero vamos a ver, ¿esto cómo se estudia distributivamente? ¿Qué peso tiene, verdad?, con respecto al volumen de la represión. Y haciendo este estudio, que no existe para otras provincias, porque la documentación es muy difícil de encontrar que se conserve, vamos a ver lo que sucede en Alicante, donde además hay casos significativos. Por estar José Antonio era más fácil, creía yo, localizar la documentación. Y el resultante, ¿cuál es? En Alicante murieron aproximadamente asesinados unas 1.000 personas. De esas 1.000 personas, en este libro se censan a 253 falangistas con nombre y apellido. Quiere decir que si hacen una cuenta de estas rápidas, pues nos sale aproximadamente un 25%. Si comparamos con los asesinados de religiosos, en Alicante, unos 90, depende de cómo se cuente, por esto de las diócesis, bueno, pues 90 ya son un 9%. Otros lo amplían a 160, serían un 16%. Militares,
7% aproximadamente. Entonces uno se pone a pensar, trabajando en este libro, pero entonces aquí parece que hubo una decisión palpable del exterminio de los falangistas, que además no eran muchos, lógicamente, durante la zona republicana en los 6 primeros meses, sobre todo a partir de septiembre de 1936 y hasta aproximadamente marzo-abril de 1937. ¿Eso qué quiere decir? Que en la zona republicana debió haber algún tipo, ¿no?, de consigna de practicar este exterminio, nunca mejor dicho, contra aquellos falangistas que estaban detenidos. Y en el caso de Alicante es arquetípico porque el primer proceso que hacen el Frente Popular allí, el Tribunal Popular, el gobierno está en Valencia, no quiere decir que esto está en el espacio central, el ministro de Justicia influye directamente en esta cuestión, es contra 50 falangistas. Es un macro proceso que se hace para, en fin, sin ninguna garantía legal, como lo explicaré, se hace contra el primer proceso no es contra los militares, el primer proceso es un macro proceso contra estos falangistas que naturalmente, evidentemente son condenados a muerte, ¿verdad? Pocas posibilidades tenían. Lo cual quiere decir que en esta situación esto se debió de repetir en casi todas las provincias. Lo que pasa es que no hay estudios, porque claro, si uno está en la universidad, estudiar en la universidad, ¿verdad?, y se presenta allí ingenuamente a decir que va a hacer un estudio sobre los asesinados por los republicanos, pues ya se puede contar a ustedes que le dicen, pues nene va a aprobar el día del juicio final aproximadamente, ¿verdad? Esto suele ser bastante usual. Hay cosas curiosas. Cuando yo me planteo, quitando el libro de José Antonio, que es un libro sobre José Antonio Noite, tanto en la División Azul como en este, yo me planteo la historia de estas personas, que normalmente son personas anónimas, porque nadie sabe quiénes son, ¿verdad? Y digamos cómo recuperamos su memoria, es decir, yo quiero saber qué pensaban, todos los que salen aquí están muertos, con lo cual, vamos, se quedaron ahí, no pudieron evolucionar de ninguna manera después. Bueno, qué pensaban en los años de la guerra. Y naturalmente era interesante rescatar, había que tener la fortuna de rescatar la documentación personal. Afortunadamente, pues la familia, algunas, claro, siguen siendo gente que guarda cierta veneración y me han dejado esa documentación personal. Y hay una cosa significativa, porque el libro este es casi, como en alguna presentación, algún crítico me ha dicho, pues es que es casi como una novela de aventuras, porque claro, cuenta la historia de todo esto, cómo lo van cogiendo, etcétera. Y hay una cosa curiosa, cuando uno lee, todo el mundo conoce el testamento de José Antonio, ojalá fuera la sangre, la última, etcétera. Pero y hay que perdonar y todas estas cosas que dice José Antonio. Pero lo curioso es que todo esto, cuando escriben cartas, sabiendo que van a morir a sus familiares, son muy similares, es decir, en esto no tienen variedad. El libro está hecho, aquello es un texto inédito de José Antonio Primo de Rivera, firmado el 16 de junio de 1936, a este señor que está aquí sonriente, que se llama Federico Servet, era jefe territorial de la Falange en Murcia, encargado por José Antonio de organizar en Alicante, en Murcia, en Levante, en fin, en julio de 1936 fue a los grupos falangistas, naturalmente detenido, están en la cárcel de Murcia y los juzga el Tribunal Popular. El Tribunal Popular los condena a muerte, todos, pero en ese momento todavía están los republicanos, el gobierno general y el ministro de Justicia, Ruiz Funes, que no es favorable, en fin, a que se produzcan no asesinatos ni favorable a las limitaciones de pena, que eran republicanos. Los anarquistas y socialistas naturalmente desean en la aplicación de la condena a muerte, y para cuando estos están negociando si los van a fusilar o no, deciden asaltar la cárcel. Esa noche van a asaltar la cárcel. Él se ofrece a que lo maten a él en vez de matar a todos los que se van a llevar. Naturalmente no decide. Naturalmente el director de la prisión, en un gesto de valentía, dice, bueno, voy a fusilar a estos 10 yo aquí dentro para que cuando entre esto, pues ya no tengan a quien fusilar, ¿verdad? Los matan allí y claro, como ya no tenían a quien fusilar, pues se lo llevaron a rastras por toda Murcia, en fin, para que aquello quedara bien. Pero este señor, sabiendo lo que le va a pasar, escribe a su mujer. Dice, querida Concha,
No me llores. Muero por la patria y por Dios. Y aunque me separe radicalmente de vosotros, en el cielo os esperaré, si Dios me perdona como le pido. Muero víctima de un odio sectario de masones, judíos e internacionalistas que no pueden perdonarme el horrendo crimen de haberlos desenmascarado valientemente en sus turbios manejos. No obstante, yo les perdono y deseo para todos una nueva era de paz y de justicia de verdad, que les sirva de consuelo saber que muero como católico, español y falangista, con mi camisa puesta, que empapada en mi sangre, haré que llegue hasta ti para ejemplo de mis hijos, con la cabeza alta, la conciencia tranquila y el pensamiento puesto en Dios y en vosotros. Un abrazo, el último, y como tal, tan fuerte y tan apretado, que funda nuestras almas en el cielo te espero. Millares de besos a los nenes, recuerdos a tu familia y hasta el cielo. Bueno, pues este tipo de documentos son de alguna manera los que se van analizando en el libro y te cuentan, en fin, cómo eran estos chicos, que eran todos gente muy joven, que van a... Yo he tenido la inmensa suerte, y hay parte del libro, de que tuviera el acceso a la... Sabes que José Antonio tenía unas maletas en prisión. No una, como se dice, sino dos, ¿verdad? Una de ellas queda en la prisión, en la que le entregan a Miguel Primo de Rivera, y otra es la que se lleva Indalecio Prieto, que estará perdida, la tenía, no sé, en fin, en qué oscuro gusto de tenerla, ¿verdad? Se la llevó a México, y ahí quedó hasta que después de morir, al hacer el cementerio, se lo devolvió a la familia. Y tiene, aparte de los seres personales, que al historiador le sirven, porque a veces hay que reconstruir, y es lo que se trataba un poco también en los libros, hay que reconstruir cómo eran esos meses de vida, en qué condiciones se vivía, cuál podía ser el ánimo de las personas. Hay una interesante colección de documentos, algunos se han publicado y otros no. Hay bastantes de estos que no se han publicado nunca, porque en realidad lo que se ha publicado son las cartas de José Antonio, pero no se han publicado las cartas dirigidas a José Antonio, estando en la prisión, que son mucho más interesantes muchas veces por lo que dicen indirectamente, por lo que transmiten, que estas que se corresponden a lo que ha escrito de José Antonio. Y de alguna manera, en fin, era lo que se transmitía. Hay algunas muy curiosas, estas de 7 de julio de 1936, aquella de marzo, en las cuales pues, se le nota, de alguna manera se nota que son ciertamente algo optimistas. Dice aquí este de abajo. Dice, ¿qué tal por esa cárcel? Le dice a Miguel Primo de Rivera. ¿Sigue José Antonio tan pimpollo, tan pimpollo como siempre? Me figuro que en fin, son así, pero parece que están muy de fiesta en la cárcel. Él escribía mucho y es curioso, pero en la maleta se conservaban estas estampitas, hay muchas estampitas de carácter religioso. Los que tengan más edad saben que algunas de estas estampitas en la época, ¿verdad?, tenían indulgencia, por eso las guardaba. Las estampitas tenían indulgencia y hay una serie de elementos de carácter religioso que están en esa maleta y que nos dicen mucho de cómo era su personalidad. Entonces, estas cartas, aquí abajo hay un ejemplo de las cartas que va recibiendo, pues nos pueden llegar casi a saber día a día, en fin, cómo se encontraba de ánimo, porque son respuesta a otras, y eso es muy interesante. También, dentro de esa religiosidad, y luego entraremos, bueno, esto es una foto del día, esto es una foto reconstruida, luego lo explicaré, porque hay una historia real y hay una historia oficial. La historia oficial sobre José Antonio, la exhumación del cadáver, cómo había muerto, etcétera, fue adornada. Pero afortunadamente se conservan los expedientes que iban a ir a la destrucción, ¿verdad?, últimamente, pero que alguien, el cementerio, me facilitó una copia de los expedientes de todo este proceso. Y digo que es reconstruida porque nunca tuvo lugar así. Fue unas fotos que se hicieron para la revista Fotos. Sí, el momento en que el conserje, que había engañado a los republicanos, cuando llega el cadáver al cementerio, él lo entierra en una fosa, cambia los números, luego hay ese follón que se ha escrito muchas veces, para que nunca se supieran, que me iban a preguntar cuál era la fosa que contenía realmente a José Antonio Primo de Rivera. Y naturalmente, como no es el que le ata, no se ve, es decir, cuando se cae a la cintura con un lazo rojo, el crucifijo, es el que le puede identificar.
Por eso ahí está, no se ve en la mano, está enseñando el crucifijo. A José Antonio le van a identificar solamente, como lo veremos, por este tipo de un escapulario de la Merced, una serie de elementos religiosos que llevaban vendidos. Nunca le hubieran podido reconocer físicamente. De este momento del Miguel Gil Madriera, bueno, estos son fotos, os voy a poner en el simulando, esos son los instrumentos que se han conservado. Es curioso, por ejemplo, esto está firmado en agosto de 1936, es un tarjetón de estos que daba, está incomunicado en esta época y sin embargo pues está optimista, pone eso de arriba España, en la cárcel de Alicante, 14 de agosto. Bueno, eso tiene una razón de fecha, y es que en este momento, por primera vez, ¿verdad?, desde que considera a principios de julio en fin, la sublevación ha sido un fracaso. Él lee la prensa republicana. En Alicante aquello ha acabado como ha acabado. La prensa republicana ha anunciado que el Alcázar de Toledo ha caído. Que hay parte de la prensa que anuncia que el traidor general Franco ha sido detenido. Y cosas así, esa es la información que le llega. Pero en agosto ya consigue saber que no, que las tropas están avanzando sobre Toledo y viene a coincidir con este momento que escribe este tarjetón que se conservaba con la fecha puesta, que es fácil de relacionar. Dentro de las curiosidades, porque más que destriparle del libro, luego sería feo, luego no se lo leen, ¿verdad? Hay cosas curiosas. Todo el mundo sabe que José Antonio era un poco poeta y naturalmente se metió a hacer la letra del Cara al Sol. Naturalmente nunca se ha publicado esta letra, que es muy mala, ¿no? Afortunadamente. Si la leen, dice: adelante siempre los muchachos, venid, 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 adelante siempre los muchachos, venid, venid, venid. Después pone usted la música del Cara al Sol a ver cómo suena. Sí que abajo está el otro, el estribillo: volverá después la primavera, volverá después la primavera, la vida nueva volverá, la vida nueva volverá, ¿para qué? Porque España siempre vivirá. Bueno, en fin, no estaba llamado desde luego a la altura de la poesía, ¿eh? En este sentido sí que hace otras poesías que son de corte íntimo, que sí que tienen cierta validez, ¿no? Pero esto, menos mal, esta es la razón por la que debió decidir después reunirlos a todos aquella noche y ponerse a redactar la letra del Cara al Sol, porque ya pueden ustedes imaginarse con esta letra aquello no sé cómo hubiera sonado, ¿verdad? Bueno, pero estas son cosas curiosas, pues quizás por un purito de la familia no difundió, esto no aparece en la obra completa, la última edición, porque naturalmente porque es muy mala, pero son cosas curiosas. Naturalmente hay parte de la documentación que se ha utilizado que es particular. Es muy raro encontrar documentación de falange española de antes de la guerra. Sin embargo, bueno, aquí no está completo, estos son intercambios en el Museo de Murcia, naturalmente, y se han utilizado un poco del libro porque nos va a enseñar un poco cómo era realmente la falange fuera del cliché, ¿verdad? Esto que aquí, en la pluma real de José Antonio, esa es una de las diversas listas que José Antonio prepara. Se conoce una, que todo el mundo la conoce, y luego la del año anterior, para un posible gobierno de salvación nacional, para cuando la famosa oferta para parar la guerra. José Antonio en prisión hace varias listas, ¿verdad?, con tachones, etcétera. Esta es una de ellas, a las cuales yo me refiero en el libro, que también, en fin, es la primera vez que se propone. La mitad de los que están expuestos se lo habían cargado ya los republicanos, con lo cual difícilmente, en fin, podían haber progresado, y algunos o habían huido de la zona republicana. También es curioso que en la prisión en algo se tenía que entretener. Bueno, pues hacía dibujos. Los dibujos, para los que entienden de estas cosas, son bastante interesantes porque reflejan el estado de la personalidad. Esto es fácil pensar que es un autorretrato. Es un dibujo de José Antonio, está al final una cuartilla, en fin, se parece a él. Y aquellos que tengan más tiempo seguramente reconocerán a Roberto Alcázar de Roberto Alcázar y Pedrín, porque es clavado el dibujo, ¿no? A este que naturalmente ni este dibujo se ha conocido hasta cuando se publicó la primera vez los papeles de José Antonio. Los dibujos no aparecen en el texto, ¿verdad? Hasta que yo lo he publicado no ha aparecido el dibujo, por lo tanto no se conocían de ninguna manera, pero es curioso para que vean el parecido que se decía, ¿no?, que siempre tenía este personaje del Peleo con el propio José Antonio. Bueno, pues para que vean. Bueno, también hay muchas fotografías
de estas que conservaba la familia, que no se han difundido. Todo el mundo conoce alguna de ellas porque esto forma parte del reportaje que le hicieron para el cine, ¿no? Para la Movitone, que era como el nodo pero en americano, ¿verdad? Le hicieron 2 reportajes y naturalmente estas fotografías son curiosas. Y igual de las pertenencias de la maleta hay cosas interesantes, porque hay gente que escribe a veces muchas tonterías, se inventa las cosas. Hay alguna, en fin, él siempre guardó en la maleta, luego se sacaron. Ese es el famoso mono. Hay un señor por ahí que se mete de vez en cuando conmigo, que dice que conoce a uno que dice: Adecio Prieto le enseñó el mono lleno de herida y de sangre. Bueno, no es posible porque José Antonio no llevaba el mono cuando lo fusilaron. Es decir, porque tenemos el informe de los testigos y de la exhumación. Por lo tanto, el mono no lo llevaba, no lo puede tener ni agujereado ni sin agujerear, ¿verdad? Pero ese es el mono de la maleta. Debía ser más alto, o sea, por curiosidad, de lo que habitualmente se le pone 1,80 m, una cosa así. Pero el mono, que aquí se ve que está en esta foto, le está corto, ¿verdad? Yo mido 1,84 y me lo puse encima, y me quedaba largo, ¿no? Y cuando hicimos la fotografía, pues José Antonio, el día que lo asesinaron, llevaba un jersey como ese oscuro, se conserva Mario en la maleta, ese tipo de cuero, que es uno de los que llevaba encima una chaqueta. Cuando lo asesinaron llevaba ese jersey uno oscuro igual que ese, porque son los que van apareciendo en la maleta. También es curioso rescatar el lugar. Esto es la cárcel, la maqueta de la cárcel de Alicante o inexistente. En el libro se revela cómo se perdió la posibilidad de haberla conservado. Hubo una oferta, ¿verdad?, al principio de la transición para conservar la cárcel de Alicante. Iban a ceder la parte de lo que estaba, que ha estado una vez, ahora la veremos, la parte de la capilla, la celda y el lugar donde me ejecutaron, en el patio que es aquí arriba, en este lado acá, ahí arriba, ese patio pequeñito que se ¿verdad? Pero no hubo acuerdo porque, en fin, quien mandaba entonces, ya puesto Franco, dijo que no, que ellos querían la casa de prisión entera, y claro, eso no podía ser. Luego ya en la última ocasión, cuando se iba a derribar, propusieron dejar la zona del patio, si querían conservarla así, pero tampoco hubo acuerdo. Quienes podían hacerlo, que tenían que ser los herederos testamentarios, vamos a llamarlo así, políticos, tampoco llegaron a un acuerdo, y por eso se ha perdido, al final lo derribaron, hoy el jardincito. Ese patio pequeño que hay ahí no caben ni no sé cuántas personas, ni una masa, ni 16 tiradores, ni por equivocación. Quien ha estado de pequeño en ese patio, hay que estar torresano, que ha estado muchas veces, ¿verdad?, sabe que ahí 16 en fila no caben, es imposible. Era interesante porque, bueno, yo no encontraba fotografías del lugar, se habían perdido, todo el mundo iba, pero nadie las encontraba. Afortunadamente encontramos los fixes, fotografías del lugar. Creo que el aparato de la fotografía es importante porque nos va enseñando o acompaña al texto, y esto es como estaba la casa prisión, sobre lo que se transformó en la capilla. Esa es la celda primera, estuvo en varias celdas, esta es la celda de antes de salir a ser ejecutado, y luego se puso este altar que se puso después. Esto era una de las finales, estas son las celdas donde estaba. El mobiliario que hay en ella es de la época, pero nadie puede garantizar que ese mobiliario que estaba, que ahora lo tienen a ver las personas, sea realmente de la celda, porque naturalmente lo pusieron en 1939. Y además fue una cosa que surgió espontáneamente. Una vez que yo ocupan Alicante, a la gente le da por ir a ver el lugar donde había estado José Antonio, que en ese momento es prisión. Pasa Miguel Hernández incluso por allí. Y entonces deciden, bueno, aislar la zona para que la... Bueno, un horario de visita siendo prisión, ¿verdad?, todavía. Y finalmente se decide convertirlo en la zona de museo, y entonces se ponen pues los muebles que estaban. Pero no quiere decir que fueran los que José Antonio tenía. Y como tuvo en varias celdas, pues hay diversos tipos de muebles de cuando estaban juntos o cuando estaban separados, de cómo es la vida en la prisión. Este es el lugar de la ejecución y este es el lugar actual. Estoy yo porque me hicieron la foto, no debería estar, pero actualmente es un jardincito, no hay ni tan siquiera una pequeña lápida o que nos recuerde el lugar donde murió. En fin, ahora que está tan de moda esto de la memoria histórica, pues naturalmente podría ponerlo. En Italia existe una plaquita que dice en el lugar donde murió Mussolini,
y nadie se rasga las vestiduras, esto que dicen los terroristas. No, es que en otras partes no hay. No, mire, usted mentira. Es verdad, no es cierto. Pueden ustedes ver. Este es el lugar donde lo asesinaron. En el segundo libro, que a diferencia en La vida por José Antonio, se retrata mejor, diría yo, todo lo de la ejecución, porque claro, también está la historia de todos los que ejecutaron con él, cómo fue realmente, ¿no? Y cómo, además lo cuentan algunos testigos directamente. Es decir, y en eso pues difiero de algún escritor que hay por ahí. Si a alguien le meten 80 balazos de un Mauser de la época, no queda del cadáver nada. Nadie resiste 14 impactos de pie impertérrito y después llega uno con una pistola y le dice ¡grita viva la República! Y no lo grita y entonces le meten un tiro. Esas tonterías que ha escrito alguno. Es decir, un Mauser, hay que hacer esto, además pega un retroceso y desarma la fila, ¿verdad? No pueden tirar, ¡pum, pum! ¿Y a qué le tiraban? Estaba y lo raran cayendo y tal cual. Y todo por un señor que por lo visto era venezolano, que dice que es uruguayo, que dice que estuvo allí, pero que en el texto real se sabe que no estuvo allí, porque dice textualmente que estaba José Antonio solo. Bueno, estaba solo, no, lo fusilaron con otros 4, que lo sabemos todos. Llevaba las manos esposadas, ¿no? Sabemos que no las llevaba esposadas. Llevaba el mono no sé qué, no llevaba el mono. Es decir, no acierta ninguna, y además dice, y el asesinato fue en el castillo. Este señor que ha escrito el libro y que le anda mucha para, ha borrado los trozos que no le han gustado porque le quedaba más bonito en su invento, ¿verdad? Esta cuestión es importante en el libro. Este segundo se entra un poco en el drama de las personas que le ejecutaron, porque los 4 chicos de novela a ti te condenaban, tenías derecho a pedir el cambio de la conmutación de pena, te tenías que contestar en 24 horas y a las 24 horas era ejecutado. A estos chicos tenían que haberlo ejecutado el día 16 de noviembre. Pero, como por lo visto llegó, según se deduce de alguna documentación, la conmutación de pena, porque se habían inventado los cargos, porque no era posible condenarlos a muerte, los tienen allí. Y alguien decide en el día 19 de noviembre fusilarlos con José Antonio. Los trasladan de la otra prisión donde están allí para fusilarlos con José Antonio. Cuando van a fusilar a José Antonio, que por sentencia del tribunal, están aguardando el día 19 a ver si el Consejo de Ministros que se celebra esa tarde del 19 de noviembre, el Consejo de Ministros se hacían por la tarde y además ese Consejo de Ministros sale en la prensa. No hubo consejo al día 20 de noviembre por la mañana, eso que dicen, no, nos enteramos. No, ustedes no se enteraron. Hubo una sesión del Consejo de Ministros el 19 de noviembre, empieza a las 4 de la tarde, en la cual vota por si lo ejecuta o no lo ejecuta. Allí votan todos a favor. Los 4 ministros anarquistas, todo el mundo sabe, los anarquistas querían a José Antonio y daban besitos. Bueno, 4 ministros anarquistas votan a favor, el señor Indalecio Prieto, que quería mucho a José Antonio según la versión oficial, vota que le ejecute, naturalmente el abogado Airo, los que no únicamente se oponen de aquella manera y como pueden, son los ministros republicanos, los representantes de la sala. Y esto se conserva la documentación, los testimonios, en fin, todo, pero mejor no decirlo, ¿no? Bueno, pues cuando ese tribunal además se salta la atenuante máxima que establecía su consejo de guerra, que era el intento de mediación, que es borrado de las preguntas. Por eso en la publicación de Mancísidor hay una pregunta menos, pero no es que la hubiera borrado Franco, que estaba muy entretenido en no sé qué cosa, con la pluma por la noche, no, es borrada por el auditor de guerra, porque tiene que borrar que había una petición amparada de las hermanas en esa petición, porque el código de ellos era atenuante máxima, lo cual hubiera valido para conmutar la pena. Entonces, esto es bueno. Naturalmente hay quien dice, claro, hay que leer los documentos con cierta capacidad crítica, y naturalmente pues cuando tú preguntas a alguien, dice, no, mi hermano es que era muy bueno, lógico, en la familia, eso es comprensible. El asesor del Ministerio de la Guerra nos cuenta, no, si él no quería matar a José Antonio, si además, es que hace el informe, ¿no?
Dice, si además él, no, en fin, lo condenaron injustamente después de la guerra porque él se vio obligado, además, bueno, hizo una transición, le obligaron a firmarlo después. Bueno, es que pasaba por allí. Es que a mí lo nombraron asesor del ministro de la guerra, ¿verdad? El señor Francisco Largo Caballero, porque pasaba por allí y no se podía negar, no. Este señor auditor de guerra es el auditor de guerra. Y el auditor de guerra es el que hace todos los informes que van a mandar los caballeros sobre las penas de muerte desde que nombran a los caballeros presidente y hasta los días después, que era militante del PSOE, naturalmente, hasta que asciende a un cargo mayor. Pues todas las, naturalmente, condenas de muerte, no solo la de José Antonio, cuando me interrogan en el Consejo de Guerra, que yo he leído, tiene amnesia, no se acuerda de esa, que era la más famosa, ¿verdad?, ni de las demás. Claro, pues le condenan a muerte, como es lógico, el auditor de guerra, que ha firmado todas las penas de muerte, pero ahora, usted que era bueno, que no, que sería muy bueno, este señor no lo condenan porque lo hiciera, no, lo condenan porque había firmado como auditor de guerra todas las penas de muerte que le habían pasado a Largo Caballero. Sí que se cura en salud, porque dice textualmente, sea una consideración política, pues podría no aplicarse la pena de muerte. Como no hubo consideración política, pues se la aplica. De hecho, hay una serie de dibujos hechos por un dibujante famoso en la época, Esquemer, que trabajaba para la revista Falangista Fotos, que en el año 39 puede interrogar o hablar con los testigos, con lo que se sabe, con lo que se ha reunido, y hace una serie de dibujos que vienen a coincidir con lo que conocemos realmente de la muerte de José Antonio y de los asesinados. Y son estos. Es decir, se sabe que los chicos estaban rezando, por eso que se ve rezando, eran muy religiosos, pues los condenan, habían iniciado un rosario esperando, porque ellos están allí, los trasladan, tienen que esperar hasta que José Antonio salga, y por eso están detrás, y José Antonio se ha colocado aquí, que es contra la que disparan primero. Hay una ejecución en dos tiempos, primero disparan contra José Antonio, las balas le dan aquí, salta la chaqueta, el informe luego forense lo dictamina, y alguna le da en la cabeza. Unos cuantos impactos de cosas, y luego se fusila a los chicos. Hay uno que ha alcanzado en los primeros disparos, que está arrastrándose por el suelo, yo creo que de ahí donde ha salido todo el follón, y que cuando el segundo pelotón de efecto. Entre uno y otro, uno de los milicianos tira el fusil y dice, yo no mato machos, y se va. Esto lo sabemos por los testimonios que hay de los diversos consejos de guerra enlazándolo. Y luego porque además el mismo lo cuenta, con lo cual él estaba allí, ¿verdad? No hay duda. Hay también un testimonio curioso de cuando él va a salir, uno de ellos, de los milicianos, lo ve, en fin, por imaginar ustedes, y le dice, camarada, le dice a José Antonio, apóyate en mí, dice que no, cuando va a dirigirse. Y aquí hay una segunda irregularidad, ¿verdad? A José Antonio deberían haberlo asesinado o ejecutado un pelotón de la Guardia de Asalto que él mandado allí. Pero él se entregaba al preso, se llevaba al cementerio que está muy cerca y ahí era donde se ejecutaba. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que el juez, el Federico Puto Ferrán, va a descubrir que en Alicante alguien está ofreciendo 1 millón de pesetas, algunos dicen que en oro, a la Guardia de Asalto para que en el traslado a un capitán, era un teniente o un sargento, hay diversos testimonios de qué grado tenía, unos piensan que es el sargento José Pérez, otro un capitán que aparece en el libro que se suicida poco después, ¿verdad? O lo suicida. Bueno, pues la Guardia de Asalto, cuando iba a salir con el prisionero, iría hacia el puerto para llevarlo desde la mediación alemana, son los alemanes los que lo están ofreciendo, a un barco británico. Esto se descubre el día 19 de noviembre y naturalmente el Comité Provincial de Milicia dice, manda a la prisión una nota diciendo que bajo ningún concepto se le entregue a la Guardia de Asalto, que él va a mandar un pelotón para ejecutar a José Antonio formado por milicianos. Llama a los guardias que están en la prisión, que son los chicos que llevan allí con José Antonio aproximadamente 1 mes y medio y que, bueno, se han hecho amigos de alguna manera, gente muy anarquista y tal, y entonces reciben una llamada y le dicen a Guillermo Toscano que organice un pelotón con los que tiene y va a mandar otro de refuerzo porque no dejan a la Guardia de Asalto, al capitán teniente de la Guardia, Alférez, en ese momento al Alférez de la Guardia de Asalto, que intervenga y que lo ejecuten allí. Por lo tanto, claro, ¿de dónde han salido esos millones? Esos millones han salido de los 4 millones de pesetas que ha mandado Franco.
y del último ofrecimiento de Franco, que es el único que hace Franco. Los demás son todos que se le ha pedido permiso a Franco y Franco lo ha dado. El 4 de noviembre de 1936. Está consignado en la documentación alemana de los barcos. Y el 4 de noviembre reciben un telegrama desde Salamanca diciéndole que se dan 4 millones de pesetas, que al cambio son una burrada, al cambio actual, y la vida de Graciano de Antuña, que es un militante socialista, un dirigente socialista de la Revolución de Octubre, de una gran importancia en aquella época. Después ya pasaba al olvido y nadie se acuerda del pobre, ¿verdad? Pero la vida por la de José Antonio. El día 11, la Armada Alemana, eso es lo que están llamando la gestión, transmite a cuartel general diciendo que las negociaciones van muy bien, que no se preocupen porque el proceso va a tardar mucho en empezar, empezó 2 días después, 3 días después, 14 me parece que es. Y naturalmente entonces cuando se hace este intento de sobornar a la Guardia del Asalto para salvar a José Antonio. Bueno, esta recreación nos muestra un poco cómo fueron trasladados los cadáveres hasta el cementerio, y estos son los responsables, ¿verdad? Porque estos asesinatos se van a producir, tiene responsables, son todos estos que hay aquí, que son los miembros del ministro, diversos ministros que votan en ese consejo la sentencia de muerte. Y estos son algunos de los ejecutores. El alférez, un miliciano que luego firmaba tarjetas diciendo yo he matado a José Antonio. Este es Vidal Gil Tirado. Vidal Gil Tirado era un juez de carrera que preside el tribunal, los tribunales populares de Alicante, que juzga a los chicos estos falangistas que son asesinados, condena a muerte, y entonces que pide voluntariamente dejar de ser juez para convertirse en el fiscal acusador contra José Antonio. Hay algún tipo de resquemor porque uno de sus hijos ha muerto en Extremadura, había tenido enfrentamientos con falangistas y naturalmente había un componente de venganza personal en esta cuestión. Vidal Gil Tirado luego salió corriendo, naturalmente, puso pie en polvorosa y se dejó en un cajón toda la documentación. Se rescató y aparece en el libro. Este es el famoso Guillermo Toscano, jefe del pelotón de ejecución, que era el miliciano que le llama, que no era jefe ni nada, y le dicen que tiene que hacerse cargo de la ejecución, ¿verdad? Y esto, bueno, en mi intento de encontrar estas cosas, para que vean cómo son los archivos, me fui al pueblecito de Novelda. Pueblecito de Novelda, donde mueren estos 4 chicos considerados oficialmente mártires, ¿verdad? Los mártires de Novelda, porque fueron asesinados por José Antonio. Y yo tengo de mí, pues seguro que en el archivo municipal se guardarán datos, ¿verdad? No, nada, no se conservaba nada. Por lo tanto, era muy difícil reconstruir su vida. Afortunadamente, una señora, su padre era el aparejador, en la época no era aparejador, el equivalente al delineante del ayuntamiento, ¿verdad? Y hay una cosa curiosa, ahora que está de moda esto de la memoria histórica, quitando por la razón que tiene, que era el dedicado a estos 4 chicos que habían matado a José Antonio, hay una orden, ¿verdad?, sobre cómo deben de ser los monumentos a los caídos. Y es curiosa la orden porque establece que sea austero, severo, que solo pueden tener una cruz, los nombres y la menor simbología, es decir, que son los que hemos conocido todo el mundo. No eran monumentos, como ahora dicen, de exaltación, no. La propia ley decía que tenían que ser vigilantes, porque claro, empezaron a hacer monumentos y ya se pueden imaginar cómo cada uno haría el suyo, ¿no? Pasó a los de arquitectos municipales para que todos fueran más o menos iguales, y por eso son todos iguales, una cruz con los nombres, etc. No había nada de exaltación, más allá, en fin, porque habían caído por España, porque es por lo que lo habían asesinado. Ese es el monumento que le dedicaron ya a estos chicos. Pues no queda nada, ha desaparecido completamente y bueno, no, se ha perdido. Y estos son los 4 chicos de Novelda. Estos chicos de Novelda son acusados, hay detenidos 40 personas, uno como era jefe tradicionalista había sido, pues nada, como era el jefe, le acusan de poco menos que van a ir a tomar ellos solo a Alicante de ser los jefes. Tienen la mala fortuna que del comando que va a salvar a José Antonio, uno de ellos es mecánico, porque todos estos que ven aquí, después veremos, no se crean que son señoritos ni nada de esto, no, todos mecánicos, y uno de los que huyen con el coche desde Alicante, esconde el coche en el taller de él, suben en el coche y le acusan, en fin, de estas cosas, y finalmente son asesinados. Para que un poco tengan una idea de cómo eran estos muchachos, dice, el día 16
como los van a fusilar el día antes, les permiten escribir a sus familias, los van a matar. Lo que pasa es que luego no lo hacen. Y son muy impresionantes las cartas, están todas en el libro, que escriben a la familia. Hay una que dice: mi querido padre y hermano, en estas horas tristes en las que mi vida solo depende de la voluntad de Dios, os hago presente mi gran cariño hacia vosotros y el dolor que siento por dejaros. Pedid a Dios mucho por mí, para que me acoja en su seno y me perdone las ofensas que en vida hice. Pedid también mucho por todos aquellos que injustamente me acusaron, para que les perdone como yo les he perdonado. Sé que muero inocente, por lo tanto no sufráis por mí, pues la misma inocencia y saber que dejo un mundo injusto por otro mejor, si la piedad de Dios me lo otorga, me dará la resignación necesaria y el valor preciso para mirar a la muerte sin temor. Despedidme de todos aquellos que en vida me hayan conocido y pedidles que me perdonen si algún mal les hice, ya que no puedo hacerlo yo. Feliz de mí que veré pronto, si Dios quiere, a aquella santa que fue mi madre, para que junto con ella pueda rezar por todos vosotros, como ella estará ahora rezando por mí. Adiós para siempre, mi querido padre, hermanos y deudos. Rezad por mí, acordaos de mi novia, y si algún día necesita algo de vosotros, concedéselo como si fuera yo. Vuestro Vicente Muñoz Navarro. Claro, bueno, estas cosas que a veces son difíciles de leer, porque se imagina la situación, pues se refleja muy bien el talante de todo esto. Claro, el libro, yo quería detenerme en estos chicos del primer día, que son los que van a ir a intentar salvar a José Antonio inocentemente, ¿verdad?, el día 19 de julio de 1936. Afortunadamente en la época, saben ustedes que la gente pues tenía la costumbre de hacer estos recordatorios. Y claro, al final, ¿dónde me tuve que ir para encontrar los nombres? En estos recordatorios de los años 40, donde aparecen en cada pueblo la falange española, los camaradas caídos, la lista, etc., ¿no? Y con eso lo pudimos reconstruir. Había una segunda documentación, que es la que utilizan a veces los de la memoria histórica, que son las fichas de cementerio. Y viendo las fichas de cementerio de todos estos que se conservan, encontré esta que es muy curiosa, porque desde ahí no se puede leer, pero es evidente que hay un dibujo que es una iglesia y un patio de un claustro. Esto es un dibujo de un monasterio que se emplea como checa en Alicante. Entonces están haciendo la exhumación de los cadáveres para encontrar, en fin, los cadáveres. Pero claro, hay algunos que no se pueden identificar. Total 22. En ficha de cementerio hay 22 cadáveres no identificados, nunca se supo. Claro, como nunca se supo, pues no son caídos por Dios y por España. Es decir, no están en ninguna lista. Si revisan cualquier libro de tal, no aparecen estos 22, porque nadie sabe quiénes son. Es imposible saberlo, fueron llevados a la cárcel, en fin. Yo procuro no ser ni escabroso, no creo que sea necesario en los libros, simplemente dar algunos detalles que creo que explican estas cosas, pero que están aquí, no están. Estos sí, estos son los jovencitos que deciden, se van a reunir ingenuamente para ir a intentar, sí, estos son a los que le quieren quitar la cruz ahora. Bueno, a intentar liberar a José Antonio. José Antonio, en Alicante hay aproximadamente dispuestos a sublevarse unos 400 falangistas, los demás que están todos en la cárcel, ¿verdad? Y estos chicos se han organizado en 4 pueblos para hacer 4 columnas, pero su decisión primera es ir a liberar a José Antonio. Están preparados para salir desde el 17 de julio, además concentrados. Pues ya se pueden imaginar ustedes que todo el mundo sabía que estaban allí concentrados, ¿verdad? Y además estaban siendo espiados por uno de los capitanes de la Guardia de Asalto que le estaba haciendo un seguimiento, el cual se conservan los informes. Estos chicos, en fin, ingenuos, la mayoría, si uno repasa, hay que reconocer que la policía del Frente Popular era muy eficaz y hizo unos informes perfectos en los cuales te detalla a qué se dedica cada uno. Y en esos informes, ¿qué son? Pues trabajadores del cáñamo, esparceros, espaladores, y así lo que ustedes quieran, jornaleros, ¿sí?, campesinos de la zona de la Vega Baja, de la zona de Orihuela, Callosa, Albatera, Alcoy, esos son estos los falangistas. Son tan inocentes que los que se van a sublevar en Alcoy reúnen un dinero que les han dado. Y dicen, bueno, pues nos vamos a sublevar, ¿en qué invertir el dinero? En algo, ¿no? ¿Y en qué lo iban a invertir? ¿En qué lo invertirían? Uno va a sublevarse o va a comprarse una pistola por lo menos. No, se fueron hasta Málaga a un empresario textil para que le hiciera camisa. Cuando se sublevaron no tenían nada. Estos chicos que van a
Tania Callosa de Segura, concentrados, que además son 100 y pico los que han conseguido reunir, que tienen que ir a recoger a los de los otros pueblos, están allí concentrados y dicen, bueno, ¿y ahora cómo vamos? Pero si no tenemos camión. No te preocupes, que yo conozco a mi primo, tiene uno, y en el tío con el camión. Dice, pero aquí no cabemos todos. Bueno, pues nada, vamos a esperar a la carretera que pase uno, lo robamos. Roban un camión, el del transporte de hielo. En la época era fundamental, pasa el transporte de hielo. Se suben a los camiones todo lo que pueden, arrancan los camiones. El transporte de hielo va muy cargado, se rompe el eje y se quedan tirados. Como no cabían nada, los de Albatera estaban esperando y se quedaron allí. Los de Crevillente fueron más listos, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a rescatar a José Antonio? Fácil, compramos el billete y nos vamos en el tren. Y se fueron, se subieron en su tren para ir a rescatar a José Antonio. Menos mal que estos llegaron tarde y claro, ya no les entendieron. Bueno, pues esto se le rompe un camión por el camino, de parte del eje. Ya, bueno, pues quedaros aquí, cuando lleguemos, venimos otra vez a recogeros. Se quedan sin gasolina en el camino. Deciden atracar el autobús de línea que viene de Cartagena. Paran el autobús de línea, le roban la gasolina, ¿verdad? Entonces con esos llegan. ¿Y qué llevaban en el parte de la guardia de la policía? De la guardia de asalto. Naturalmente dice, ¿qué llevaban para hacer toda esta heroicidad? Hombre, habían comprado muchos paquetes de curas, por si alguno lo leía. Y luego pues tenían un cuchillo, 2 escopetas de caza, una pistola, un trabuco, cosas así. Con eso iban a liberar a José Antonio, claro. Sabían que venía, salieron las fuerzas, una columna en 2 partes, lo rodearon, aquello acabó pues como acabó. Oficialmente nunca se dijo nada, pero ellos conservan el informe. Este teniente, que además era un cafre, pues naturalmente lo cogieron y cuando entraron en Alicante iban en unos camiones y lo llevaban descubierto, los pasearon, este le iba pegando golpes a un pobrecito que iba todo sangrando, en fin, todas estas cosas que normalmente no suelen contarse, pero que aparecen en el libro. Bueno, esta señora que hay ahí, que sale mucho en el libro, esa señora mayor, y el mayor, claro, porque es el día que se derribó la casa en prisión, es Janito Marcos, yo tuve la oportunidad de hablar muchas veces con ella. Esta era el enlace de José Antonio, que era una muchacha valiente de la sección femenina, que entraba y salía de la prisión jugándose la vida, miren ustedes, porque con 19 años que ella tenía, entraba con su hermana pequeña, la cual llevaba en el zapato los mensajes, y mientras se entretenía, mientras se entretenía, qué mona que la niña pequeña, ella entraba y logró hablar con José Antonio hasta el día 19, que era la que transmitía los mensajes. En el libro bueno, es una cruz que no sé si existe, está en la finca donde se habían concentrado, y este es el monumento que después se dedicó a estos chicos, que bueno, son juzgados, son ejecutados, naturalmente, ilegalmente, como yo explico en el libro, porque claro, para la condena a muerte solo es para los jefes, pero resulta que los jefes se les habían escapado, porque iban en un coche. El coche siguió hacia Alicante, cuando volvió ya estaba, y a los jefes no los cogieron. El segundo coche que venía con ellos desde Crevillente llegó, logró esquivar, se presentó, llegó a estar delante de la prisión, pero claro, iban solos y no podían tomar la prisión. Entonces no los cogieron. Y como no tenían jefe, el fiscal y el juez dijeron, ah, esto es muy fácil, los 50 todos jefes. Y así los podemos condenar a muerte. Y además la ejecutaron inmediatamente. Bueno, esto es la cripta que todavía se conserva, aquí están los recuerdos. Y ahora, claro, hay otra responsable máxima, y con esto terminar, si no les dejo preguntarse. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se decidió la eliminación de los prisioneros? ¿Ah? Porque aquí empezó el rosario, los legales y las sacas, que se producen todas seguidas prácticamente desde el mes de septiembre hasta finales de noviembre en toda España. ¿Da casualidad? ¿Qué casualidad miren ustedes que los asaltos en las cárceles son aproximadamente los mismos días en Valencia, en Alicante, en Murcia? Las casualidades que pasan. Bueno, en agosto de 1936, una señora de todos conocida, el gobierno sabe perfectamente por qué lleva, que José Antonio ha hecho el ofrecimiento de presentarse en la Zona Nacional Electoral. Eso es sometido en el Consejo de Ministros, se discute, no hace caso, naturalmente. Y unos días después, una señora muy conocida, que se llama Dolores Ibarruri, se llamaba La Pasionaria, escribe, pronuncia un discurso que luego escribe aquí y que sale publicado en todos sus periodos. Y en este discurso dice: alguien veladamente ha insinuado la posibilidad de acuerdo con las fuerzas fascistas, creando la ilusión de un posible compromiso. No y no.
No hay más abrazos de Vergara, y si para evitar el abrazo fuese necesario cortar los brazos a Cercé, se cortan. Pero de ninguna manera podemos dar beligerancia a bestias sanguinarias, a perros rabiosos que morderán siempre. Hay que exterminarlo. Hay que terminar en nuestra patria con la amenaza constante. Bueno, y sigue más adelante, da su mensaje, incluso pues sería calificado de homófobo, porque la señora dice: los ñoños, los amaricados, los que piensan que la mujer debe ser un trozo de cera moldeable a su capricho y llorando eterna y resignadamente su papel de víctima, gritarán su escándalo, porque las mujeres gritemos nuestras ansias de justicia, nuestros anhelos de venganza. Bien, miserables eunucos, tarados de alma y cuerpo, las mujeres del pueblo, las mujeres de nuestro país son mujeres plenas de ternura, de abnegación y de heroísmo, pero cada una de ellas es la madre, la hermana, la hija, la compañera de un héroe de la vanguardia o del frente del trabajo, y tienen como ellos el temple de acero y saber ser las dignas mujeres de tan bravos hombres. ¿Y qué dice él? ¿Y qué dice que tienen que hacer? No hemos de consentir que se perdone a uno solo de los culpables. Y si en un momento pudiéramos sentir alguna debilidad, que el recuerdo de nuestros compañeros quemados vivos, de los niños asesinados, de los hombres mutilados, sea el acicate que nos fortalezca en la dura pero necesaria labor de liquidación de los enemigos de la democracia y la república. ¿Y dónde están los enemigos de la democracia y la república, además de en el frente? Y falta todavía una medida que nuestros enemigos realizan ampliamente: los rehenes. Es necesario que las mujeres, que los hijos, que todos los allegados de los que han subido a España en un mar de sangre sean encarcelados, vida por vida, y que cada uno de nuestros compañeros que va al frente tenga la seguridad de que su vida está garantizada por la vida de la madre o los hijos de los traidores. Ni tregua, ni piedad, ni compasión, sin distingo, sin consideración. La salud de la República, la salud del pueblo lo exige. Bueno, pues naturalmente la salud de la República fue el rosario de muerte que después se vinieron a producir. Hay quienes sobrevivieron a todo esto, ¿verdad? Y se dedicaron a recorrer por ese itinerario que dibujó un prisionero, en el cual acabaron en los campos de concentración. Los campos de concentración se los inventó la República en diciembre de 1936. Se crean como campos de trabajo de esclavos para fascistas. Así textualmente, te encerraban a trabajar. Bueno, pues estos, como estaban casi todos en la zona de Levante, porque era la retaguardia, pues se dedicaban a la obra en ese trabajo. Algunos sobrevivieron del comando, estos chicos que aparecen aquí, y ahí está quien tuvo suerte, ¿verdad? Este es el personaje que hay ahí en medio. Bueno, este era un chico del día, yo creo que en el día 17, una cosa así, en julio de 1936. Va a ir a liberar a José Antonio en Alicante, han quedado concentrados en un par de plazas, y no llega nadie porque los militares no les dan armas. Lo persigue, consigue escaparse, total, toda la guerra escondido, sale. Cuando sale es de los que llevan el cadáver de José Antonio. Bueno, hay que irse a Rusia a luchar. Se apunta el primero para ir a la División Azul. Lo cogen prisionero y vuelve en 1954 en el Seminary. Ese es el día que entra en su pueblo, porque era un pueblecito, ¿sabes? Pueblecito raro, ni se lo en Alicante en esa época, ¿sabes? Era cualquier cosa. Se llama José Gil Alpañé. En la documentación soviética es acusado de ser el jefe de la falange clandestina en los campos de concentración soviéticos. Hay una anécdota muy bonita de que cuando cae el primero o el segundo, entonces el primer muerto siempre es una cosa difícil. Cuando cae el primero muerto de los españoles trabajando, porque dice que fue el segundo, ¿verdad? Pues lo recoge, lo llevan a donde está el médico, estos dejan de trabajar, entran allí, el proceso de no dar cada vez para que el frío y tal, y aprovechar la ropa. Naturalmente ellos dicen que no se van, se quedan allí velando al compañero. Ellos, los españoles no quieren trabajar, allí no hay oficiales, solo están los soldaditos, que ellos no van a trabajar y que se quedan con el compañero. Bueno, vamos a hacer, en fin, no nos vamos a matar. Cuando él entra en la barraca, la compañera dice: bueno, ahora vamos a cantar el cara al sol por el camarada caído, que no quiera que se salga. Cantar el cara al sol en un campo de concentración soviético en 1943 no era lo más recomendable para la salud, ¿verdad? Bueno, pues algunos volverán, estos son de los que han sobrevivido. Yo quedan algunos recuerdos, como esta cruz, esa es segura que unas ancianitas defienden heroicamente, ¿verdad? Ya es la tercera sentencia de un juez diciendo que no la pueden derribar, y en eso actualmente estamos. En el libro ya brevemente se hace un repaso a esto que les he contado, de cuál
fin, esto a veces puede parecer un poco, no sé cómo decir, morboso, de cómo era el proceso de la exhumación del cadáver de José Antonio, que en fin dice algunas de las cosas que se encontraban. Daban 4 o 5 días a la exhumación. Bueno, donde está el féretro, hay que hacerla. Esto era la situación real. Había cadáveres arriba, 2 ataúdes, debajo estaban los cadáveres con los 4 chicos de Navella y José Antonio el de abajo. Esto es tierra húmeda, tierra seca. Han pasado 3 años. Eso pesa hacia abajo. ¿Ya? No hace falta que yo les explique lo que pasa. Cuando llegan hasta los cadáveres y empiezan a sacarlos, bueno, pues a los chicos de Navella los ponen juntos y vamos a ver. Estamos hablando de 1939, no es lo de ahora, que hay expertos en todo tipo de cosas, ¿verdad? Naturalmente, que está en la foto del momento, no había mucha gente. Esa es Millán Astray, Miguel Primo de Rivera y los falangistas de allí, que son los que hacen la exhumación. Este es el momento que se va a subir. No, Miguel no quiso ver el cadáver de su hermano porque estaba irreconocible. No era posible eso que dice, estaba con una persona que sabe esto en el Frente Juventud, se decía, y estaba con una sonrisa como si realmente acabara de morir. Nada, nada. Incluso, en fin, los testimonios de algunos que todavía había, dice, bueno, ellos cogieron y echaron en el S, vete tú a saber si era todo de él o una parte era de otro, porque allí no se le reconoce porque estaban atadas las medallas y toda esta historia. Él no quiere bajar, la serie de las fotos refleja ese momento de cuando está abajo. Pero es que, bueno, esto ya cuando se hizo, el cadáver no se hizo, porque cuando llegaron abajo, esta es la forma tradicional, aquí, esta que tienen ustedes. Cuando llegaron abajo el cadáver se había quedado incrustado en la tierra, y entonces, claro, esta es la huella que se sigue conservando. ¿Qué hacemos? Metieron unas cuchillas por debajo, se levantó la tierra y se quedó ahí en suspenso hasta que pudieron hacer un proceso para extraer el cadáver y luego preservar la huella. Todo esto es muy largo, en el libro se explica prolíficamente. Lo digo porque no hay alguno por ahí que escribe muchas tonterías, como yo digo, claro, que se conserva la documentación. Luego, en fin, esto que era como se hizo para conservarlo, muy afortunadamente todavía se conserva y de alguna manera se sigue preservando este testimonio en Alicante, no sabemos por cuánto tiempo, ¿no es verdad? La casa prisión sería lo último, se transformó en un colegio menor. Los falangistas no tuvieron nunca en el régimen de Franco un proyecto educativo, ¿verdad? Hicieron algunos experimentos, uno de ellos el Colegio Menor de José Antonio, que era un colegio gratuito para niños del Frente de Juventudes que eran becados, que se les pagaban todos los estudios hasta la carrera o la formación profesional. Quiero decir que estas cosas, y se pagaba con donativos, no crean que era del presupuesto general del Estado ni nada de eso, ¿no? Es también curioso. Y en definitiva, un poco, pues esto es lo que yo de alguna manera he tratado de investigar y sacar a la luz. Naturalmente es más prolijo en el libro, y yo, más allá de que creo que en este tiempo es necesario recordar no ya a José Antonio, que se recuerda por sí mismo, sino a todas estas personas que dieron su vida y que hoy lamentablemente parece que quieren borrar la historia como si no hubiera existido. Muchas gracias. Y dentro de lo que yo sepa le contesto. No tengo una pregunta muy rara, pues no sé contestarlo. Dime, a ver. La señora que ha salido, Anita Marca. yo la he conocido personalmente y me contó de la falange de Alicante, de la cual yo era el jefe en aquella época, que en una escoba que tenía, que era una caña, porque las escobas, el palo de la escoba era había mucha caña por todos sitios y lo hacían con una caña, que ahí sacaban los mensajes que le llevaban en esa escoba. Lo de la niña es cierto también. Esa señora ha debido morir hace 10 o 12 años. Yo estoy hablando de los años 70. Y yo la he conocido siempre iba con camisa azul. Claro, venía siempre el 20 de noviembre, siempre estaba allí. Era la época en que el gobernador civil era Mariano Nicolás y le echábamos
sea, siempre había problemas, hemos tenido muchos problemas en Alicante porque desgraciadamente la gente que había era muy militante y el gobierno pues era muy poco militante, entonces había un enfrentamiento muy grande entre la falange alicantina de esa época, de los años 70, y lo que se llamaba el movimiento. Entonces, el gobernador, el tal Mariano Nicolás, pues no tenía absolutamente nada de falangista, pero como era el gobernador, se veía la obligación de venir el 20 de noviembre a rendir honores a José Antonio. Entonces había enfrentamientos y al final pues tenía que venir la policía y prohibirnos cantar el cara al sol y un montón de cosas raras. Esa señora fue fiel hasta su muerte. Sí, yo tengo afortunadamente los testimonios recogidos de muchos años en el libro. Pues en estas cosas se pierden. Pues eso era todo. Por lo que tenemos entendido, o sea, se produce con el famoso decreto de unificación y por la documentación que ha podido tener acceso dentro de la falange primigenia, había dos movimientos, uno favorable a lo que era la unificación con el resto de movimientos políticos y quien se oponía y que quería ser la cabeza, digamos, visible como organización política de aquello. En la documentación que he podido tener acceso de estos escritos, ¿hay algún dato que lo inclinara a él? Hay, no, bueno, José Antonio no, porque me había puesto, pero en el libro, en el último José Antonio sí, porque yo tenía la documentación personal del que fuera jefe nacional de milicias de la JAP, Luciano de la Calzada, que era amigo personal de Mésimo Redondo, y que conservaba, él había estado comunicado y me fueron muy interesantes en esa época con Gilberto. Y bueno, lo que está pasando en el cuartel. Ahí hay un lío enorme en el cual además cada uno con el paso del tiempo ha cambiado de bando, ¿verdad? Sería mejor decir. Había una lucha de poder. Que claro, te quedas sin líderes, ¿no? Mésimo muere en un enfrentamiento, Manuel asesinado en Madrid, José Antonio asesinado, parte de los antiguos mandos están todavía en la zona republicana. Por lo tanto, hay una lucha de poder en Sancho David, que, bueno, sí, primo José Antonio, ¿verdad? Y que naturalmente representa a la familia, que quiere ser jefe. Luego estaba Pilar, ¿verdad? Y los que estaban alrededor de Pilar. Luego estaba Girón, que acababa de hacerse cargo del mando de Valladolid. Y luego estaba Edilla y los partidarios de Edilla. Edilla, que era un hombre, a mi juicio, por lo que puede leer, ¿cómo digamos? No era un intelectual, era un hombre táctico que veía bien, yo creo que veía bien la situación, y ella entendía que el único camino naturalmente era estar cerca de Franco, porque el poder era Franco, por lo tanto si estábamos cerca de Franco, el poder va a venir a nosotros. Y él conoce perfectamente el decreto de unificación, donde salen enormemente beneficiados porque él va a ser el secretariado, el presidente del secretariado. Pero bueno, hasta ahí todo va bien, sabes que el decreto, él sale con Franco al balcón después del decreto, asumían que no había otra, de hecho ellos estaban negociando aparte, ¿verdad? Y la opinión de Sancho Dávila en ese momento, yo tengo una fe intelectual sobre Franco, es terrible, ¿verdad? Bueno, entonces cuando se reúne el Consejo Nacional aquel, que falta memoria para los falangistas, a ella le hacen un encerrón, le dice, no, le tienes que decir a Franco que no. Tú no puedes aceptar, no sé qué, entregar la falange y no sé cuánto. Y ella pues se pliega, porque era un hombre bueno y honesto, a lo que le ha dicho su consejo. Ahora Franco hace una excelencia en el cual luego vienen los tiros, ¿no? ¿Y cuál es su sorpresa? Que después de los tiros y detenidos, todos los que le han dicho que no tienes que entregar la falange a Franco, entre comillas, una frase textual, aceptan todos los cargos de consejero nacional. Y él acaba pagando el pato, o sea, esa lucha enorme por el poder se habían beneficiado. Hay quien es favorable a Serrano, que si dice si Serrano por arriba, Serrano por abajo, pero yo creo que ya que no hacía falta Serrano Suñer, estaban peleados entre ellas. También se lo tomaban por la idea de que la guerra pues, ya no sabían lo que iban a hacer, pero en ese momento ya no sabía si había ganas, se había prolongado y una situación muy compleja. Y al final, yo desde mi punto de vista, creo que ella, por lealtad a lo que había hecho su consejo,
al final paga el pato, pero todos los demás fueron los consejeros nacionales. Y al que no le pusieron una semanica, como en las cárceles, entonces te mandamos a tu pueblo y luego vienes cuando se te pasa. Aquí hay algo que descuadra, ¿no? Y esa historia nunca se ha... En fin, era más fácil el mito, ¿no? En ese sentido hay una documentación que lo explica porque están todos los entresijos de lo que está pasando en el cuartel general. El cuartel general José Antonio tenía enemigos. Claro, es decir, Franco estaba todo el día, uno y otro, ponía la cabeza con un bombo. Estaba Serrano, que por lo menos era que, claro, tenía una enorme influencia sobre su cuñado, y por lo tanto en ese sentido José Antonio estaba superpuestado y tal, pero no, se cuentan las cosas en el cuartel general de lo que no quería, por razones obvias. Ese enfrentamiento estuvo siempre presente en el régimen de Franco, entre el sector falangista y el sector, vamos a llamarlo, del libre mercado, ¿no? Sería la definición, para ponernos así en lenguaje actual. Eso siempre estuvo presente. Y bueno, la documentación lo que dice es eso, ¿verdad? Esto es lo que viene. Yo, perdona, pero yo pienso que Elilla hizo lo que quiso García Venero, que era el intelectual. Elilla era un hombre que trabajaba en la SAN, en la ley santanderina, que era un obrero. Era un buen organizador. Estaba en ese pueblo, estaba en el sitio donde trabajaba más de una vez, que tenía una falange estupenda, una falange que era la falange elitista. Puesto que el gran problema de la falange es que nació mal desde el principio, hubo 4 falanges, hubo 4 interpretaciones de la falange. Las Fons nunca estuvieron de acuerdo con falange española y por otro lado pues estaba la falange clerical, la falange que después se convirtió en una falange que llamaban franquista, que no sé lo que era la falange franquista tampoco. Pero yo tengo ahora 83 años, o sea que yo he vivido desde niño. Y el problema nuestro pues ha sido, desde el principio hemos estado malditos. ¿Queréis? Pues están amigos.